debería de ser. Ok, no se preocupe, Eric, lo entiendo. Muchísimas gracias, profe. De nada. Listo, pues ya casi estamos todos. ¿Qué fue lo último que vimos? Estábamos en la clasificación de los contratos y hemos estado abordando una serie de temas al respecto e hemos ido también viendo cada una de las clasificaciones, pero quiero que me digan en cuál de ellas nos quedamos. Contrato conmutativo. Hasta ahí yo tengo, no se los doy. Renta vitalicia, profe. Bueno, la clasificación sería contratos aleatorios y conmutativos, ¿no? Que dijimos que pues aleatorio pues iban a ser aquellos en donde no se conocían las consecuencias de la obligación, y los conmutativos eran los que sí se conocían desde un inicio cuáles eran las consecuencias, ¿no? Hablábamos incluso de los ejemplos en cuanto a la rifa, que era un contrato aleatorio, y la compraventa como un contrato de carácter conmutativo. ¿Ya empiezan a recordar un poco? ¿Sí? Bueno, los contratos también pueden encontrar otra clasificación, como lo es los contratos de carácter consensual, los de forma real, los formales y los solemnes. Esa es toda una clasificación: consensual, real, formal y solemne. ¿Sale? Entonces, tenemos que ir desmenuzando cada uno de los elementos de esa clasificación. Acuérdense, son 4. En primer lugar tenemos a los consensuales. ¿Qué es lo consensual o a qué se refiere? Pues la palabra consensual va a tender al consentimiento. Entonces, hay contratos para los cuales la ley no exige ningún tipo de forma especial, y y eso quiere decir que pues si se llevan a cabo con el puro consentimiento, estos serán totalmente perfectos, y que no requiere que se exteriorice de alguna manera la voluntad para poder llevar a cabo su celebración. Y aquí como ejemplo tenemos, no sé, cuando nos subimos a un taxi, ¿no? En la Ciudad de México. Si nos subimos a un taxi, nosotros le decimos, oiga, ¿nos puede llevar a Metro Impulsora? Y ya él dice, sí, claro. Llega él y entonces nos subimos, vamos charlando, llegamos al lugar, le pago, y entonces ahí se cumple toda la obligación. No le veo como alguna forma especial. No creo que alguien llegue y celebre un contrato de transporte que le diga, oiga, ¿me puede firmar aquí en donde se hace responsable? Mire, le explico las cláusulas. No, es en realidad una forma sencilla de ver las formas de contrato. También ya habíamos comentado en algún momento una tienda de abarrotes, ¿no? Que me acuerdo que ese día estaba yo con lo del queso panela, ¿no? O algún ejemplo así estaba poniendo. Entonces, es como si vamos por 1 litro de aceite, ¿no? A la tienda de abarrotes, le decimos, señor, don tendero, me da 1 litro de aceite 1, 2, 3, y ya te dice, sí, perfecto, toma, le pagas y perfecto, te vas. No le dices, oiga, vengo a hacer un contrato de compraventa en donde usted es el vendedor, yo soy el comprador, tenemos estas obligaciones. No, porque sería ilógico e irracional tratar de llevarlo a cabo de esa forma. Entonces, por eso nos dice esa forma de contratos. Hay actos cuya celebración la misma ley no te exige alguna forma especial, sea por cuestión de lógica, no requiere esa forma de interacción. Pero en oposición de eso tenemos otros contratos.
como lo dije, estamos en la clasificación contratos consensuales, reales, formales y solemnes, ¿sale? Entonces, están también los contratos de forma real. Y estos no son otra cosa, real. Acuérdense que real viene de la palabra res, que significa cosa. Nos dice que cualquier acto jurídico de esta naturaleza, hablando en específico de los contratos, no solamente requiere la declaración de la voluntad, que yo diga sí a algo, sino que también tiene que acompañarse con la entrega de la res, de la cosa. ¿Sale? No es lo mismo decir, Estela, ¿me puede vender sus audífonos? Y que ella me diga sí. Pues ahí no acaba ese contrato, ¿sale? No concluye a la vida jurídica ese acto que nosotros estamos celebrando, sino que el acto jurídico se va a concretar hasta que ella me entregue la cosa. Sonó un poco raro, pero hasta que ella me entregue los audífonos, ¿sale? Entonces, en cuanto ella me entregue los audífonos, se va a concretar esta transacción jurídica y no pasaría lo mismo en algún tipo de contrato en el cual con el puro compromiso pudiese quedar. ¿Sale? Hablábamos en algún momento de las obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Otro ejemplo sería, o más bien otro ejemplo en el que no aplicaría, sería en ese contrato de transporte, ¿no? Que nosotros nos subimos al transporte público para que nos lleve a algún lugar. La entrega no se perfecciona, más bien la transacción jurídica no se va a perfeccionar con la entrega de la cosa, sino que se va a perfeccionar con la acción de hacer. Entonces, en este caso no aplicaría. Otra forma de dar un ejemplo en este sentido sería un contrato de prenda. Acuérdense que en ocasiones se requiere algún tipo de acto que garantice algún convenio que se esté celebrando. ¿Sale? Si yo le digo a Alejandra, ¿no? Le digo, Alejandra, présteme 500 pesos. Y ella me dice, sí, profe, le presto 500 pesos, pero me gusta su reloj, ¿no? Entonces, si usted no me paga, yo me quedo con su reloj, déjemelo en prenda. Entonces, yo le digo, pues sí, está bien, yo le tengo que entregar mi reloj para que ese contrato de prenda se perfeccione. ¿Sale? Si no se lo entrego, no tenía razón de ser ese acto jurídico en atención a que Alejandra no puede llevar a cabo ese perfeccionamiento si no tiene consigo la cosa o el objeto. ¿Sale? Entonces ahí estamos frente a uno de los contratos que toman esa forma o característica de contratos de carácter real. ¿Sale? Entonces, ese sería otro ejemplo. Dentro de la tercera de los subtipos de esta clasificación dijimos consensuales, reales, formales y solemnes. ¿Sale? Entonces, los contratos formales, ¿cuáles van a ser? Hay actos jurídicos que, de acuerdo con lo que establece la legislación, requieren una forma necesaria para que estos tengan una validez plena. Y es cierto, la voluntad se tiene que exteriorizar, sí, pero de una forma específica establecida por la ley, puesto que de no existir esa forma en la cual se exterioriza, este acto puede perder eficacia. ¿Qué ejemplo podemos poner ahí? El contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento requiere de una formalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que dice el Código Civil que el contrato de arrendamiento se debe hacer por escrito. ¿Sale? Sí, le pone la carga al arrendador para que éste se lleve a cabo.
Sin embargo, también es importante señalar que si no se encuentra ese contrato de arrendamiento, no es que no exista el mismo, sino que pierde una eficacia. La misma situación se da con la compraventa, pero no una compraventa sencilla, sino una compraventa de bienes raíces. ¿Sale? Cuando tenemos la celebración de un contrato de una compraventa de un terreno, por ejemplo, este terreno requiere que se haga por medio de una formalidad, ¿sale? Que sea por escrito, en donde se establezcan las cláusulas, el pago, la fecha en la que se va a llevar a cabo la escrituración, etcétera. O sea, contiene muchas formalidades. Entonces, por eso la misma ley dice, oye, tú tienes que hacerlo de esta forma, ¿sale? Tienes que llevarlo a cabo por escrito, tienes que llevarlo a cabo de esta manera y tienes que especificar lo siguiente. ¿Sale? Entonces, ahí es donde quiero que noten esta diferenciación. Este ejemplo lo podemos ver contenido si ahorita buscamos el Código Civil, si me apoyan por favor, en el apartado de compraventa de bienes raíces, que seguramente lo encontrarán en el diverso 2315, 2318. Entonces, no lo digo con exactitud porque por ahí debe de estar 2318, algo así, la compraventa de bienes raíces. Entonces, si ahorita me ayudan a desmentir a lo mejor lo que estoy diciendo, estaría yo muy contento. Entonces, es ese numeral el que contiene el requisito de formalidad del contrato de compraventa. ¿Sale? Entonces, bajo ese aspecto notamos que la misma ley nos dice, oye, este contrato requiere de cierta formalidad en atención a la importancia. Es algo que casi nadie dice, ¿no? La caracterización de la formalidad de un contrato no atiende a otra cosa más que a la importancia que puede guardar el contrato del cual estamos nosotros hablando. ¿Alguien ya lo encontró? Encontré uno, profe, pero dice Fe de Ratas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1928, artículo 2315. En la venta de que habla el artículo 2312, mientras que no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa será considerado, como arrendatario de la misma. Este es el 2315. El 2318. Profe, yo ya lo tengo. ¿Cuál es? El 2318. Si alguno de los contratantes no supiera escribir, firmar. No, es el anterior. Luego, otra persona con capacidad legal. No, 2317 entonces. ¿Es el 2317? Ajá. Las enajenaciones de bienes. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no excedan al equivalente a 375 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, vigentes en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales, estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante los dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, juez competente o registro público de la propiedad. Ahí notamos los contratos por... pausa. Gracias. Ahí notamos entonces que nos dicen esa última parte del primer párrafo del 2317. Dice, si tú pasas de esta cantidad o tienes esta tipología de contrato, requieres una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? Que sea en un documento de carácter privado, ¿sí? En un contrato privado, que tenga las firmas de las partes que están contratando y además te requiero por lo menos 2 testigos.
y que además eso lo lleven a cabo ante un notario público, ante el registro público de la propiedad o ante juez competente. ¿Sale? Entonces, ahí notamos que existe una formalidad, ¿sale? Que es debidamente establecida por la legislación para poder llevar a cabo, para que este acto jurídico pueda tener la eficacia total y contundente. ¿Sale? Si no lo hacemos de esa forma, ¿qué estaría pasando? Estaría perdiendo la eficacia nuestro contrato. No es que no exista, porque se puede convalidar, pero también es cierto que si no seguimos estas formalidades, pues corremos el riesgo de que las obligaciones no se alcancen a cumplir de forma efectiva. ¿Sale? Entonces, qué bueno que ya lo logramos encontrar. Bueno, más me ayudaron ustedes que lo que yo pude hacer. Pero después dijimos que había una cuarta subclasificación. Ya vimos los consensuales, ya vimos los formales, los reales, y ahora nos tocaría hablar de los solemnes, que también ese artículo me va a ayudar a entender ese tema de solemnidad. La solemnidad no es otra cosa, o más bien aquí les preguntaría, ¿por qué creen que se llamen solemnes? Alan, por ahí, ¿a qué cree que yo me esté refiriendo con el tema de solemnidad? ¿A qué les suena? Hacer como unido, como respetar un convenio. Solemnidad, ¿a qué les? Ajá, sí, suena como algo parecido, ¿no? A como darle mayor importancia a algo. Algo ético me suena. Pero podríamos hablar de solemnidad desde el tiempo de los romanos, ¿no? La solemnidad en los tiempos de Roma se llevaba ante los magistrados, ante los miembros del Senado, pero ahorita este tema no viene a ser otra cosa que todos aquellos actos jurídicos que requieran de solemnidad van a ser aquellos en los que se va a exteriorizar la voluntad, pero que aparte de ello requiere una situación especial. Sale que ese negocio jurídico sea celebrado ante una autoridad, la cual le dé el tinte de certeza para que éste se pueda llevar a cabo. Y si nos preguntamos cuál es el ejemplo perfecto para entender esto, podríamos hablar del matrimonio. ¿Cómo se lleva a cabo un matrimonio en materia civil? Vas con tu pareja, llenas un formato en el registro y te dan una fecha para acudir ante el juez del registro civil. ¿Sale? ¿Y qué va a hacer el juez? Le va a dar solemnidad con su propia existencia. Va a decir, yo con las facultades que me confiere el Estado, celebro ante ustedes el acto de matrimonio. ¿Sale? No sé si alguien aquí sea casada. Por desgracia, yo. Pues Eric. No lo recomiendo. Por cierto, dice. Lo bueno que no está en la casa, porque si no, esos comentarios no se aguantan. No, pues sí, son cosas que no se deben de hacer. No hay bronca, hoy estoy de servicio. Salgo hasta mañana. Hoy ando tranquilo, dice. Pero sí, hoy no. Entonces, Eric no me dejará mentir. No basta con que, no sé, si yo me quisiera casar con un sujeto X, ¿no? Hablando dama o caballero, ya saben que estamos en tiempos de libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, si yo me quiero casar con una persona, no basta con que yo le diga, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y que ella me diga sí. Tiene que ir más allá, pero no solamente más allá en cuanto a la formalidad, porque le podría decir,
oye, ¿qué crees que conseguí todos los documentos que se tienen que firmar en una ceremonia de matrimonio? Y le digo, vamos a firmarlo, y lo firmamos. ¿Creen que con eso sea suficiente para decir ya estamos casados? No, requiere esa solemnidad por parte de un juez del registro civil para que le dé validez a ese acto jurídico. ¿Sale? En tanto no lo llevemos a cabo ante esa autoridad, no va a surtir todos y cada uno de los efectos en plenitud que pudiera llevarse a una vida fáctica, ¿sale? A la vida real. No tiene entonces una cabida esa unión. Lo mismo pasa con lo que nos dice el artículo 2317, ¿no? Que es el que estábamos leyendo. ¿Qué nos dice en la última parte? Tienes que llevarlo a ratificar ¿ante quién? Ante la autoridad competente, ante el juez competente, ante el registro público de la propiedad y ante un notario público. ¿Sale? Eso nos dice la última parte del primer párrafo del 2317. Y ahí es donde notamos que para que surta sus efectos este contrato, tiene que estar como pintadito con el elemento solemnidad. Solemnidad, bueno, al menos para este aspecto de derecho sería como darle formalidad, profe, como sinónimo. No, porque la formalidad atiende a la forma, ¿no? La palabra formalidad. Fíjense que hay varios doctrinarios que así lo definen. Yo en específico, de acuerdo con los estudios que he tenido en materia civil y con la lógica gramatical de las palabras, no le podría llamar formalidad, porque formalidad viene de la palabra forma, y la forma es otra característica de los contratos, que es el formato que nos da la ley para llevar a cabo algo, mientras que la solemnidad implica la celebración de un acto jurídico, pero frente a una autoridad que resulte competente. ¿Sale? Sea el notario público, hablando en sentido amplio como autoridad, sea el juez o sea el mismo registro público. ¿Sale? El Estado le tiene que dar ese reconocimiento. Como lo dije en el tema del matrimonio, se requiere de un juez del registro civil para que este acto jurídico se lleve a cabo. ¿Sale? Una preguntota, ¿y si llega a ser de concubinato, es el mismo proceso para darle la solemnidad? Tengo un problema en específico con eso, Eric, porque antes el concubinato era concebido como la unión de dos personas por el paso del tiempo o por la formación de una familia, no teniendo hijos. Sin embargo, el registro civil hace año y medio o 2 años lanza un trámite que se llama acta de concubinato. Eso requiere de formalidad porque tienes que acudir con tu pareja ante el registro civil para poder llevar a cabo ese trámite. Es un trámite que es en realidad fácil, pero eso rompe con la unión de hecho. Pero si me pregunta a mí en esencia, ¿es lo mismo? Yo le diría no, porque el concubinato es una unión de dos personas que tienen que cumplir con un lapso de tiempo de vida juntos, o con la interacción de carácter familiar. ¿Sale? Teniendo cualquiera de esas dos formas de tener el concubinato, no existe ningún problema para conformarlo, aunque ningún tipo de autoridad haya dictado algún tema al respecto. ¿Sale? Es un tema importante en materia familiar que se ha ido modificando, al cual tenemos que estar muy atentos porque la materia familiar es de las más dúctiles, de las más cambiantes. Sin embargo, en esencia, de acuerdo con lo que nos establecen los grandes doctrinarios, podríamos verlo de esa forma.
Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia entre un acta de matrimonio y una de concubinato? Los alcances jurídicos que tienen en cuanto a las obligaciones y a lo que tienen que celebrar. Sin embargo, dice un gran doctrinario en materia familiar que se me está yendo ahorita el apellido, que dice hay que tener cuidado porque el concubinato se veía en un inicio como unión libre y ahora se quiere ver a la par del matrimonio para no dejar desprotegidas a las partes. Pero ¿por qué elevarlo tanto si estás poniendo al concubinato a la par del matrimonio? Ya no tendría razón de ser una de otra si no la alcanzamos a diferenciar. La lógica del concubinato antes era la unión libre. Vamos a ver si funciona. No sé, Sandra y Alan se empiezan como a entender. Decían, oye, vamos a vivir juntos a ver si funciona. Si no, pues cada quien con su golpe, ¿no? Entonces, ahora no funciona así. Ya hay más obligaciones por parte de los concubinarios, del concubino y de la concubinaria o concubina para poder estar juntos. Entonces ya nada de que cada quien se queda con su golpe, pueden hacer obligaciones de esa unión, pero yo le diría que hoy en día tiene más fuerza el matrimonio que el concubinato, pero no por mucho tiempo. La tendencia jurídica contemporánea es que se refuerce el sentido de poder del concubinato. Profe, ¿Vale? entonces aquí, por ejemplo, bueno, hablando del acta que dice usted de concubinato, ese es un acto formal porque se llena un formulario que da el Estado o la alcaldía, supongo, pero ya no se vuelve como un acto solemne. O sea, ya no es un acto solemne el acta de concubinato. Más bien yo le diría, no es consensual, sino que ya es solemne, porque no es que requiera una forma, sino requiere al juez del registro civil que dé fe de esa unión de hechos, pero solamente en ciertos estados de la República, ¿eh? Por ejemplo, en el estado de Nayarit no concebimos el concubinato desde esa misma perspectiva. En el estado de Guadalajara tampoco concebimos esa perspectiva. Es en la Ciudad de México donde se ha innovado más en materia familiar, aunque por cierto, como crítica, la Ciudad de México es de las pocas que no tiene un código civil familiar o un código de procedimientos civiles familiares, como lo es el estado de Hidalgo. Sí, gracias, profe. De nada. Leslie, ¿me quería preguntar algo? No, profe. Okay, perfecto. ¿Alguna duda que tengan? Pregunta. Pero lo que quiero que vean es que las 4 características o las 4 subespecies de esta clasificación que acabamos de estudiar son diferentes. Consensuales es solamente de palabra, reales con la entrega de la cosa, formales con un formato que nos dé la ley y que entre particulares celebremos, y solemnes cuando aparte del formato tenemos que cumplir con una pincelada del Estado, ¿sale? Que el mismo Estado dé fe de lo que estamos llevando a cabo, ¿sale? Esa sería como la diferenciación entre esas subespecies que nosotros tenemos. Acuérdense, cuando hablamos de consensual, a la pura palabra. Cuando hablamos de real, con la entrega de la cosa. Cuando hablamos de formal, cuando tenemos que hacer un documento entre particulares. Y cuando hablamos de solemnes, es cuando el Estado tiene que meterse de chismoso para avalar lo que estamos haciendo. ¿Sale? Espero en la semana subir un video de eso, porque está muy, muy interesante. Pero bueno, entonces, dentro de estas clasificaciones, también hay otra clasificación que ya vimos los conmutativos aleatorios, ya vimos estos, ya vimos los onerosos y los gratuitos, etcétera, ¿no?
Sin embargo, también ya habíamos hablado en algún momento de esto, los contratos principales y los contratos accesorios. Los contratos principales, ¿cuáles van a ser? Van a ser aquellos sobre los cuales más bien van a ser aquellos de carácter independiente. Los contratos principales son aquellos de carácter independiente, sobre los cuales no requiere ningún otro documento para subsistir. ¿Sale? Ellos de forma autónoma cumplen con aquella función jurídica que la misma legislación les impone. Ejemplo de esto sería el contrato de arrendamiento. Y permítanme, les voy a pasar asistencia. Permítanme. Listo. Entonces les decía que hay unos contratos que no requieren de ningún otro para vivir, y esos son los contratos principales. Ejemplo de ello tenemos el contrato de compraventa, ¿sale? En esencia, si yo le digo a Estela, véndame los audífonos, como lo dijimos hace rato, ella me los vende y le pago y ella me entrega los audífonos. Listo. Pero hay otra subclasificación. Dentro de esa casilla están los contratos accesorios. ¿Qué van a hacer los contratos accesorios? Y dijimos que los principales no requerían de ninguno para sobrevivir. Los accesorios van a ser, en esencia, los que van a servir de apoyo para complementar otro acto, ¿sale? Por eso se llaman accesorios. Contratos que van a complementar un acto jurídico. ¿Recuerdan el ejemplo que estábamos dando hace rato sobre Alejandra y yo? Que yo le pedía dinero, contrato principal, y que ella me decía, profe, se lo presto, pero déjeme su reloj en prenda, contrato accesorio, ¿sale? El accesorio se llega y se prende, se agarra del principal, ¿sale? Para que se lleve a cabo. Por eso hablamos de que el contrato principal es el que tiene existencia, sí, pero ahí vemos que el accesorio se agarra poquito de ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver de contratos de carácter accesorio? Como los dije, aquellos que sean de garantía. ¿Cuáles son contratos de garantía? La prenda, la hipoteca, la fianza, ¿sale? Que por su parte tienen cada uno su regulación. Están por ahí del 2794 del Código Civil. Está otro en el 2863. ¿Sale? Del otro sí, la verdad no recuerdo el numeral. Pero ahí tenemos ejemplos de contratos de garantía, ¿sale? Cuya existencia tiene que darse cuando estos contratos de garantía, de garantizar, son para asegurar otro acto jurídico, ¿sale? Le ayudan a otro contrato, se agarran del otro contrato para que puedan funcionar, ¿sale? Mientras que, como lo dijimos, en oposición a ellos está el contrato principal. El principal no requiere ningún otro para que funcione, ¿sale? Y el accesorio se va a aprender. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la promesa de compraventa? El ejemplo de promesa de compraventa es un contrato accesorio. La compraventa es una, y dijimos, para amarrar vamos a tener la promesa. Esta promesa se va a agarrar del contrato de carácter, del contrato que en su momento podría ser solamente principal, pero que le estamos poniendo un apellido, ¿sale? Que es el accesorio que se va a agarrar de Entonces la promesa es otro ejemplo de contrato accesorio. Y por último,
Si no lo alcanzamos a terminar, nos conectamos otros 5 minutitos, ¿sale? Para ya dar carpetazo a este tema. Entonces, con esto estaríamos cerrando esta clasificación pequeña que son contratos principales y contratos accesorios. Contratos principales, los que no requieren de ningún otro para tener vida, y contratos accesorios, aquellos que se prenden de otro contrato para que éste pueda justificar su carácter complementario. ¿Sale? Asimismo encontramos otra clasificación. Dentro de todo este mundo de clasificaciones, tenemos otra que son los contratos instantáneos y los contratos de tracto sucesivo. Los contratos que estos dos atienden a la forma o al tiempo en el que se da la obligación. Un contrato instantáneo va a ser aquel que en el mismo momento en el que se celebre la transacción se va a cumplir con la obligación. Ejemplo, si estuviéramos en el salón de clases, digamos que me gusta, ¿qué será? La chamarra blanca de Sandra. Y que digo, oiga Sandra, tengo gustos muy complicados, me gusta vestirme de dama, me gusta su chamarra. Y me dice, sí, profe, se la vendo. Y le digo, va, le doy 100 pesos ahorita. Y me dice, deme 120, perfecto. Le doy 120, en ese momento me los entrega. Es un contrato instantáneo. Sale que se está cumpliendo en ese momento. Otro ejemplo, Alan, me gustan mucho sus lentes. Se parecen mucho a los míos, pero me gustan más los suyos. Se los cambio por los míos. Profe, no diga locuras, tienen diferentes graduaciones. No sé, le doy, además de mis lentes, le doy 200 pesos. Y dice, bueno, sí, está bien, se los cambio. En ese momento está surtiendo efectos la obligación. Nosotros llevamos a cabo un contrato de, un trueque, ¿no? En el cual yo le doy mis lentes, él me da sus lentes y nosotros estamos celebrando un contrato. ¿Sale? En ese momento surte efectos la obligación en oposición a los contratos de tracto sucesivo. Ahorita que agarre a Sandra, porque ya se anda, a Estela, que se anda durmiendo por ahí desde hace rato. Si le digo a Estela, rénteme su domicilio para una bodega. ¿Será un contrato instantáneo? ¿En ese momento se cumple la obligación? No. Se habla entonces de un contrato de tracto sucesivo. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Va a ser aquel por el cual se cumple de forma escalonada una obligación, esto a través del paso del tiempo. ¿Sale? No es lo mismo una compraventa instantánea que una compraventa en pagos, ¿sale? En abonos chiquitos. No es lo mismo ir al Electra y comprar un mouse a ir al Electra y comprar, o más bien es lo mismo ir al Electra y comprar un mouse al Chas que ir al Electra y pagar por 8,000 pesos a lo largo de 800 semanas. ¿Sale? Porque ahí estamos frente a dos tipos de contratos. El primero, al Chas, es instantáneo y el de abonos chiquitos es de tracto sucesivo. Sale un poquito especial mi ejemplo, pero es la forma en la cual podemos notar la diferenciación entre un contrato instantáneo y otro de tracto sucesivo. Ejemplo de instantáneo, la compra-venta.
notamos esa forma de contratos, ¿no? Que una se celebra y se cumple en el instante, ¿sale? Se celebra y se cumple al instante. La otra se va a celebrar con el paso del tiempo, ¿sale? Y no se va a concluir en ese momento. Déjenme contesto. En ese momento, entonces, nosotros tendríamos que notar que, que son diferentes los tipos de contrato en atención a esa esencia, ¿sale? No hay otra diferencia. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, no es un contrato que me diga Alan, sí, perfecto, ya quedó, profe, ya quedó el arrendamiento y ya ahí nunca nos volvemos a ver. No, nos tenemos que ver constantemente para que yo le pague su renta, ¿sale? Entonces ahí estamos frente a un contrato de tracto sucesivo, ¿sale? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Duda que tengan sobre este tipo de contratos? Ya en Civil 3 verán los contratos en lo particular y ya podrán decir, ese contrato en específico es de tracto sucesivo, ese contrato es instantáneo, ¿sale? ¿Dudas que tengan? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias, creo que todo bien. Bueno, entonces vamos ahora sí a una de las últimas clasificaciones, a los contratos, ya vimos estos, serían contratos nominados y contratos innominados. Nominado viene de la palabra, de sus raíces referentes a la palabra nombre, ¿sale? Lo que nosotros conocemos como nombre. Entonces, contratos de carácter nominado van a ser aquellos a los cuales la ley les pone un nombre, los que también se les puede denominar contratos de carácter típico. Estos contratos de carácter típico van a ser aquellos que tienen su nombrecito en la ley. ¿Conocen todos el contrato de arrendamiento? Sí. ¿Conocen todos el contrato de compraventa? Sí. ¿Conocen todos el contrato de prenda, hipoteca, de todos estos que hemos comentado? Sí. ¿Por qué los conocen así? Por su nombre, porque la misma ley así los ha caracterizado, ¿sale? La ley les pone su nombrecito, por eso se les llama nominados. Hay otros contratos de carácter innominado, que también se les conoce como atípicos. Muchos hablan de que son una forma de no limitar a la legislación en cuanto a su alcance. Dicen los legisladores, no, pues para que, ¿qué tal si hay otra cosa que a alguien se le ocurra? Pues entonces pueden celebrar un acto jurídico, ¿sale? Y como pueden celebrar ese acto jurídico, aunque no tenga nombre, va a tener una serie de obligaciones. A esos contratos les van a llamar innominados, los que de acuerdo con su característica principal no se parezcan a los que vienen establecidos. Aquí a lo mejor tenemos ejemplos muy locos, ¿no? En los que pudiéramos decir, oye, Alan, ¿me prestas 500 pesos? Y me dice Alan, sí. Y le digo, oye, ¿te parece si en ese contrato establecemos que te dejo en garantía mi reloj y que si no, también Alejandra te va a alcanzar a pagar la mitad, Alma te va a alcanzar a dar, no sé, sus cortinas rojas en el precio que resta? Y vemos cómo ahí tenemos ya un montón de obligaciones. Y dice, profe, espérese, no está metiendo un buen de cosas. Pero claro que tenemos ejemplos ya más formales, como lo es el arrendamiento financiero, quizá en otra materia, ¿no? Como lo es la materia mercantil, en donde en ocasiones las arrendadoras, como Plus Leasing, ejemplo, te dice, oye, te doy un carro, tú te lo doy en arrendamiento, tú págamelo mes con mes y al último tienes la opción de pago.
de un pago para que te lo quedes, o si no, para que te renueve el contrato y para que te dé otro carro y generes otro arrendamiento, etcétera. Entonces, así es como se alcanzan a ver los contratos atípicos o los contratos innominados, ¿sale? Aquellos por los cuales contienen diversas formas de obligaciones en un solo documento que no lo puedes analogar totalmente a uno solo, sino que requieres echar mano de las características generales de los contratos para darle vida a ese acto jurídico. ¿Sale? Entonces, con esto concluimos ese mar de obligaciones o más bien de formas de los contratos que llegamos nosotros a estudiar. Es importante que ustedes alcancen a notar cómo todos y cada una de estas fases o cada una de estas clasificaciones nos van a servir para entender todos los contratos. ¿Sale? Vimos los contratos preparatorios y definitivos, los contratos civiles, mercantiles, laborales y administrativos. Vimos también los contratos aleatorios y conmutativos. Vimos hoy consensuales, reales, solemnes y formales. Vimos los accesorios y los principales. Vimos los de tracto sucesivo y los instantáneos. Vimos los nominados y los innominados. Son entonces 9 clasificaciones que tenemos para poder darle sentido a un contrato jurídico. Y podemos hablar que un contrato de compra-venta es un contrato civil, un contrato definitivo, un contrato bilateral, un contrato oneroso, un contrato de carácter consensual, uno de carácter principal, uno de carácter instantáneo y un contrato de carácter nominado. Entonces vemos cómo pudiésemos nosotros clasificar cada uno de esos contratos dentro de este mar de información que nosotros vimos, lo cual nos va a apoyar para que logremos entender todas y cada una de las obligaciones. Si no lo alcanzamos a vislumbrar, pues entonces vamos a estar perdidos y solamente lo vamos a conocer por el nombre, pero cada contrato, incluso hasta los que no tienen nombre, podríamos clasificarlo. ¿Sale? En ese ejemplo loco que pusimos, podríamos darle una caracterización de contrato civil, una caracterización de contrato de carácter definitivo, bilateral, oneroso porque implicaba dinero, uno de carácter principal, ¿sale? Entonces vemos cómo todo esto nos ayuda para entender la interacción que se llega a dar entre las partes, ¿sale? Y si no conocemos todas estas interacciones, no podemos ir más allá en las obligaciones. Si llega un cliente y nos dice, oiga, celebré un contrato, ¿cómo se llama su contrato? No, pues es que no sé, pero mire, aquí está el documento. Ah, pues con eso luego nuestra ardilla empieza a correr y lo empezamos a clasificar. ¿Sale? Bajamos lo que nos dice para entrar a la clasificación y de ahí ver cómo intentamos que el contrario cumpla con la obligación. ¿Sale? Entonces, he aquí la importancia de conocer todo este tema. Dudas o preguntas que hayan tenido en torno a todos estos mares de clasificaciones que alcanzamos a notar en estas últimas clases. Nada más un poquito me quedó la duda con los innominados, profe. O sea, puede ser uno que tenga varios tipos de contrato, así como lo definió ahorita, y aparte puede ser uno que de alguna manera no haya estado especificado en la ley. Ajá, exactamente. Aunque por ahí hay dos teorías, ¿eh? Están los que dicen lo que yo digo y están los que señalan que innominados solamente serán aquellos que no están contenidos en la ley, no que se parezcan, porque dicen ellos, pues es que si se parecen, le vamos a dar el trato
del nominado, ¿sale? Del que tenga nombre, pero no voy tan de la mano con eso yo. ¿Por qué? Y lo justifico. Digo que no en atención a que no todos se pueden encasillar en uno. Y si lo intentas encasillar, puedes dejar desprotegido el sentido de cualquier otra parte de esa obligación y de esa forma no estarías dando de una forma efectiva la protección del ámbito jurídico que quieres tú celebrar. ¿Sale? Por eso estoy de aquel que contenga varios actos jurídicos en uno solo, varios actos nominados en uno solo, o aquellos que contengan un tema diferente a lo que se establece en la norma jurídica en cuanto a los nominados. ¿Sale? Oiga, profe, yo tengo una duda. Dígame, Efren. Arraigándome un poco a lo que dijo de que la materia de derecho civil es más como filosófica, está dentro de la filosofía. ¿Usted cree que dentro de la rama del derecho siempre vamos a llevar contratos, aunque sean o no estén en la ley? Si nosotros vamos a trabajar siempre con contratos, sí, las obligaciones son el pan de cada día, incluso en la vida cotidiana. Entonces nosotros debemos de conocer de todo. Contratos no solamente hay civiles, como lo vimos en una de las clasificaciones, hay contratos mercantiles, hay contratos laborales, hay contratos administrativos, hay contratos aduaneros, ¿no? Entonces, pero todos, y eso sí lo aseguro, se basan en la esencia del carácter civil. Y eso no lo digo romanos o el derecho civil. Entonces, todos empezaron a basar en eso que nosotros estamos viendo ahorita. Pero bueno, otra duda, pregunta. Bueno, espero haber contestado de forma acertada lo que quería usted preguntar. No, a ustedes por su amabilidad. ¿Dudas, preguntas? Si no, ya para despedirnos y dejarlos volar a su otra clase. Gracias. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, voy a estar subiendo también un tema de derecho civil en general, todo lo que abarca. Pero bueno, ahí los invito otra vez a mi canal. Ya he subido nuevos contenidos. Espero que sea de su agrado. Y pues sin más, me despido deseando que sean felices. ¿Vale? Buen día, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego.